Vamos a orar para dar inicio a este proyecto de salvación. Jeremías 7:16 dice: Tú pues no ores por este pueblo, no eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Hay un libro muy interesante que particularmente siempre lo recomiendo, que es El Camino a Cristo. Es un libro muy especial, de un contenido extraordinario, y tiene un verso en uno de sus párrafos que dice, en la página 96, es presunción. Así que no es bueno que seamos presumidos ni presumamos de nada. Dios responde de acuerdo a su voluntad, que es lo más importante. Vamos a orar. Bendito y bondadoso Padre Celestial, queremos glorificar tu nombre en esta hora por el santo privilegio de prepararnos para presentar tu palabra. Que este estudio de esta noche, oh Dios, pueda ser un estudio que nos confronte, nos acerque más a ti y nos ayude a entender el plan especial de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Invitamos a tu Espíritu Santo para que se quede con nosotros y nos asista durante todo este programa de estudio en esta noche. Señor, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a seguir adelante con nuestro plan de estudio en esta noche. Vamos a ver nuestro verso ancla, nuestro verso de memoria para esta ocasión, y se registra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versos 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es importante que le pongamos mucha atención a este verso de memoria, a este verso ancla. Vamos a entender por qué razón todos en la nube y en Moisés fueron bautizados. Vamos a ver por qué razón se escribe esto, y vamos a entender también cómo el Dios triuno, la divinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaban actuando en el bautismo del pueblo de Israel en el cruce del Mar Rojo. Vamos a repasar nuevamente la secuencia de la salvación. Todos conocemos que el ser humano tiene dos problemas. ¿Cuáles son? El problema del pecado, ¿y cuál más? El problema de la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23 dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Y esa es la ley que demanda la muerte del pecador, es la paga del pecado. También hay un problema del ser humano que está en tres causales por el pecado. Número uno, tenemos el problema de que el pecado está presente en nosotros y eso es iniquidad. El pecado nos gobierna y esclaviza, eso se llama ¿cómo? Transgresión. Y el pecado como tal nos culpa y nos condena. Esas son las tres causales del pecado: iniquidad, transgresión y pecado. El problema del humano está ahí. Está presente en nosotros el pecado, nos gobierna y esclaviza, nos culpa y nos condena. También podemos llamarle a esto las tres P's del pecado: presencia en nosotros, poder sobre nosotros y penalidad o condena. Las tres P del pecado: presencia, poder y penalidad. La palabra de Dios nos indica que la ley de Dios tiene solo dos funciones específicas, Iris. ¿Cuáles son? La ley nunca ha sido un medio de salvación, y es importante que entendamos esto. La ley no nos salva. La ley solo en sus funciones vitales nos señala el pecado. Es como el espejo. Cuando nos levantamos en la mañana, yo voy al espejo y me miro en mi espejo, y de repente el espejo me dice: pero ven acá, Jorge Pérez, ¿qué te pasa, Edgar? Tú estás como más buen mozo que ayer en el día de hoy. Me dice eso el espejo, Iris. No me dice así, acabo de levantar, Iris. Me dice: mira, muchacho, ¿por qué te pasa? Que tú estás hoy como más feo que ayer. Porque estoy acabadito de levantar. De repente el espejo
no me va a quitar la feura que tengo. El espejo solo me indica cómo estoy. Y me está diciendo, ve al baño, lávate la cara, date un buen baño, cepíllate los dientes, tienes que peinarte. Entonces yo vuelvo de nuevo y me acerco al espejo y le digo, ¿y ahora qué tal? Me dice ahora, mira, ahora estás menos feo, pero te ves mejor. Entonces eso es lo que hace la ley de Dios. La ley no te quita el pecado, solo lo señala, pero tiene un ingrediente importante aparte de señalarlo, y es que nos guía a Cristo para ser justificados por la fe. Y eso sí es importante. No me quita el pecado la ley, pero me guía a Jesucristo. Y Cristo sí en la cruz carga mis pecados. Ahora bien, el Evangelio es la solución de Dios para atacar frontalmente las tres causales del pecado. Dios, a través del Evangelio, ataca el hecho de que el pecado está presente en nosotros, nos gobierna y esclaviza, nos culpa y nos condena. Y Dios hace esto solo a través de su Evangelio. El Evangelio entonces, en la cruz de Cristo, y ustedes manejan eso bastante bien, ustedes son muy inteligentes, nos da la oportunidad de que por la justificación, el Evangelio hace que desaparezca en la cruz el hecho de que el pecado nos culpe y nos condene. En la cruz, y todos conocemos muy bien esta estructura, se nos ha explicado muy bien, Cristo hizo por nosotros algo que se llama justificación. Justificación o justificar es un término legal que indica que alguien paga por alguien culpable, sí. Cristo, como inocente, pagó en la cruz mis pecados y los pecados de cada uno de nosotros. Cristo en la cruz carga nuestros pecados y la posición de culpabilidad que nosotros tenemos, Cristo la toma en nuestro favor, y Cristo en la cruz, al colocarnos en la cruz, entonces nos da el privilegio de ser el sustituto de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y eso es una buena noticia. El precio que yo debí pagar en la cruz, lo paga Cristo por mí. Cristo me justifica, toma mi lugar en la cruz y es mi sustituto en la cruz del Calvario. Por esa razón, en la cruz, Cristo nos justifica y el Evangelio me salvó en la cruz. Cuando creo en el Evangelio y me bautizo, entonces tengo el privilegio de que al aceptar a Jesucristo mediante el bautismo, Dios me da la oportunidad de que comience en mi vida, y es un proceso de santificación. La santificación es la obra que diariamente hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La santificación. De paso, en uno de los grupos yo comparaba, marcando y guardando la diferencia, la santificación, creo que Carmen estaba en ese momento, con la vitamina C. ¿Y por qué comparo la santificación con la vitamina C? Por lo siguiente. La vitamina C hay que tomarla diariamente. Usted no acumula la vitamina C que se tomó hoy para el día de mañana. Solo le es efectiva en el día de hoy. Y mientras más temprano usted se la tome, mucho mejor. El ácido ascórbico que tiene la vitamina C te va a ayudar solo por un día. Y si te la tomas tempranito en la mañana, te ayuda mucho más, es mucho mejor. Y el cuerpo inclusive la asimila de una manera más efectiva. Por eso la vitamina C es bueno tomársela temprano en la mañana, pero hay que tomársela todos los días. Tú no acumulas la que te tomaste hoy para toda la semana, ni siquiera para el día de mañana. Hay que tomarla diario. Así es el proceso de la santificación. Cada día yo tengo que estudiar la palabra de Dios, tengo que orar y tengo que testificar cada día para que en mi vida el Espíritu Santo esté haciendo una obra de santificarme. Yo tengo que estar conectado diariamente con la palabra de Dios, la testificación y la oración. Y el Espíritu Santo vendrá a mi vida, y es importante que entendamos ese detalle, solo cuando creo en Jesucristo y lo acepto y doy el paso especial del bautismo. En el libro de Hechos, en el capítulo 2,
el verso 38, allí el apóstol Pedro señala las dos funciones importantes que comienzan a actuar en nosotros a raíz de bautizarnos. Número uno, cuando nos bautizamos, Dios, ¿qué cosa hace? Perdona, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Y número dos, al bautizarnos también, Dios nos concede el privilegio de recibir el don del Espíritu Santo. Eso dice Hechos 2:38. Por eso la importancia entonces de nosotros bautizarnos, porque es el proceso a través del cual Dios nos perdona los pecados y pone a morar en nosotros también su Santo Espíritu. Luego entonces el Evangelio, en la segunda venida de Cristo, en la redención, me salvará y va a desaparecer por completo el hecho de que el pecado está presente en nosotros. Por ejemplo, esas tres realidades del proceso de salvación en la que nosotros creemos, podemos confirmarla en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria a Dios. Luego que tenemos entonces un conocimiento amplio de la palabra de Dios, a sabiduría, pues nosotros comenzamos a trabajar, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros ese proceso de tres etapas en la que creemos los cristianos para la salvación: justificación, santificación y redención. Cuando eso pasa, entonces Dios, a través del Evangelio, me salvó en la justificación, la cruz de Cristo. Luego que me bautizo, entonces Dios me salva en el bautismo, en el proceso de la santificación, la obra del Espíritu Santo en nosotros, y finalmente entonces en la redención, Dios me salvará y hará que desaparezca por completo el problema del pecado que nos afecta y está presente en cada uno de nosotros. Así que en la redención o segunda venida de Cristo es cuando desaparece totalmente el problema del pecado. ¿Y qué momento especial será ese? Cuando podamos vernos cara a cara en la redención con Jesucristo. De paso, yo estoy esperando ese momento y estoy orando mucho por ese momento. Y estoy haciendo lo que dice Mateo 24:14 para que llegue ese momento. El evento que marca la segunda venida de Cristo es la predicación del Evangelio. Eso dice Mateo 24:14. Y será predicado, ¿qué cosa? Este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que marca la segunda venida de Cristo es la predicación del Evangelio. Hemos visto entonces hasta ahora la manera en la cual Dios ha estructurado su hermoso plan de salvación. Marcos 8:35 nos señala el nivel de compromiso que debemos tener con el Evangelio. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Gloria a Dios. Esto parece paradójico, pero es una realidad. Si estamos predicando la palabra, estamos metidos en el Evangelio, estamos haciendo la voluntad de Dios, y en algún momento quizás, como los discípulos, podemos perder la vida, tengamos la seguridad de que nuestra vida estará segura para salvación eterna en el nombre de Jesucristo. Y eso es algo extraordinario. Y es importante que entendamos eso. Bien, según las notas del capítulo 21, que lo vimos ya la semana pasada, vamos a responder qué llamó nuestra atención al comparar el plan de salvación con el proceso de la creación. Vamos a recordar entonces un poco aquí un símil del Evangelio y la creación. Miren, hay un resumen de la creación en comparación con el resumen de la redención. Por ejemplo, en la creación, en el resumen de la creación, en la creación de la luz, podemos ver en el resumen de la redención que el pecador es iluminado por el Evangelio de Cristo, y esto lo coloca en la cruz, lo conecta con la cruz de Cristo, y esto es justificación. La tierra entonces en la creación surge ¿de dónde? De las aguas.
Y explicaba Ricardo la semana pasada que la tierra surgir de las aguas, eso era un simbolismo también de ¿qué cosa? Del bautismo, era un símil del bautismo. Dios en la creación llena la tierra de vida. Dios nos llena de la presencia de su Santo Espíritu en la redención y eso es justificación. En la creación, Dios crea su imagen y semejanza cuando Dios hace al hombre en el sexto día. El Espíritu Santo entonces plasma la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. En la creación, Dios descansa en el séptimo día de su obra terminada y en la redención el pecador redimido reposa en Cristo para siempre. Y esto lo vemos en la etapa entonces de la segunda venida de Cristo en la redención. Así que en la creación vemos también esa oportunidad de que en la creación Dios coloca también su evangelio y vemos ahí la justificación, el bautismo, la santificación y la redención. Dios entonces nos permite ver la condición de la tierra antes de la creación. Lo que tú explicabas, Juan, la tierra estaba desordenada, vacía y en oscuridad. Eso fue en el proceso de la creación. Luego entonces que Dios crea la tierra, cuando Dios la termina, la tierra queda iluminada, llena de vida y ordenada. Miren qué bella se ve la tierra. El ser humano también sin Cristo se encuentra como estaba la tierra antes de la creación, desordenado, vacío y en oscuridad. Y es muy triste cuando un ser humano está sin Cristo, porque está así, desordenado, vacío y en oscuridad. Cuando Cristo llega al corazón del ser humano, entonces el ser humano es iluminado con la luz del Evangelio, esto es justificación, lleno del Espíritu Santo, esto es bautismo, con una vida en el Espíritu ordenada a semejanza de Jesucristo, eso es santificación, y reposando en la salvación, esto es redención. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es que Jesucristo llene su vida. Es lo mejor que le puede pasar. De paso, hay algunas personas que usted los conoce de cuando eran viejas criaturas, de cuando eran personas rebeldes, difíciles, y luego que aceptan a Jesucristo como Salvador personal, usted los ve y usted dice, pero ese no puede ser fulano, ese sí es fulano. Lo que pasa es que ahora conoció a Jesucristo y con Jesucristo ya ese ser humano se encuentra lleno del Espíritu Santo y al llenarlo el Espíritu Santo, Dios ha hecho de él una nueva creación, una nueva criatura. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es importante estar en Cristo. El que está en Cristo no vive amargado porque el Espíritu Santo está con él. El que está en Cristo no está en tinieblas porque tiene la luz de Cristo resplandeciendo a través de él. El que está en Cristo necesariamente es una nueva creación. Vamos a ver entonces cómo el Evangelio podemos conectarlo con la liberación del pueblo de Israel. La liberación del pueblo de Israel de Egipto es el acontecimiento histórico al cual las Escrituras más se refieren, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. A través de los siglos, Dios se refirió a este evento como un símbolo de su poder para redimir. Palabras tales como cordero, puerta, Pascua, liberación, esclavitud, redención son usadas en relación con la liberación del pecado. En este estudio veremos cómo la Biblia compara el proceso de salvación con la liberación de Israel de Egipto. Según Éxodo capítulo 3, verso 1, ¿dónde se encontraba Moisés mientras apacentaba los rebaños de Jetro, su suegro? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Moisés entonces estaba pastoreando las ovejas
de Jetro su suegro, cerca del monte Horeb, es decir, en el monte Sinaí. Ahí estaba Moisés pastoreando las ovejas de Jetro su suegro, allá en la falda del monte Sinaí. ¿Qué sucedió entonces? Éxodo 3, 2 al 11, vamos a ver qué nos dice. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, y a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios llamó a Moisés y le encomendó la tarea de liberar a Israel de Egipto. Según Éxodo capítulo 3, verso 12, ¿qué instrucciones le dio Jehová a Moisés? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La misión de Moisés entonces era sacar de Egipto a Israel y llevar al pueblo hasta el monte Sinaí. Fíjense lo interesante de cómo Dios maneja su historia y maneja a sus hijos. ¿Dónde estaba Moisés cuando estaba pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro? En Horeb, en el monte Sinaí. Y fíjense cómo Dios entonces tiene como prioridad que Moisés saque de Egipto al pueblo de Israel y lo lleve hasta ese mismo monte, hasta el monte Sinaí. Moisés había intentado liberar a Israel matando a un egipcio, pero suponiendo que hubiese sido exitoso, Moisés no tenía un plan. Y eso pasa con mucha gente. A veces actuamos, pero solo lo hacemos de golpe y porrazo, sin tener un plan. Y no podemos realizar muchas cosas que queremos porque nos pasa lo mismo que le pasó a Moisés cuando mató al egipcio. Y aunque hubiese sido exitoso ese momento, Moisés no tenía un plan. ¿Cómo inició entonces la liberación del pueblo de Israel? Éxodo 7, 8 al 10. Al estudiar los textos citados en la casa, nos daremos cuenta de que la narración trata de las primeras 9 plagas que cayeron sobre Egipto. Sí, usted lo va a leer en la casa y usted verá que trata de las primeras 9 plagas que cayeron sobre Egipto, que podemos verla rápidamente en este marco, en esta ventana que está aquí. Dios trajo 9 plagas sobre Egipto, consistente en grandes milagros y maravillas. Según Éxodo capítulo 8, versos 15 y 19, a todo esto, ¿cómo reaccionó entonces el faraón? Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció,
y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ven, entonces Faraón reaccionó ante su enfrentamiento con Dios, endureciendo ¿qué cosa? Yo les quiero hacer una pregunta ahora a ustedes. Les quiero hacer una pregunta. A veces nosotros endurecemos el corazón cuando Dios nos está haciendo un llamado. ¿Lo endurecemos el corazón a veces, Carmen? ¿No somos flexibles al llamado de Dios? Dios está constantemente llamándonos. Y Dios está diciéndonos, mira Carmen, tienes que venir. Mira Henrito, tienes que venir. Perla, tienes que venir. Pero a veces nosotros endurecemos el corazón. En el libro de Éxodo, capítulo 8, versos 15 y 32, y Éxodo 9, 34, ustedes van a ver un detalle interesante ahí sobre el hecho de que Faraón fue responsable de su conducta y de rebelión contra Dios. Y eso pasa con nosotros. Dice aquí que Faraón endureció su corazón. Faraón no quería someterse a la voluntad de Dios. Y Faraón fue totalmente responsable de una rebelión abierta que él tuvo contra Dios, porque no fue obediente a lo que Dios quería hacer con su pueblo. Y nosotros a veces tomamos esa misma prerrogativa de endurecer el corazón tal cual lo hizo Faraón. De paso, hay un capítulo interesante en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Quiero verlo con ustedes rapidito para que entendamos también qué pasa con la gente que, similar a Faraón, endurece su corazón. Vamos a ver 2 de Corintios rapidito. Esto es un estudio, hay que aprovechar el momento. Capítulo 4, versos 3 y 4. A ver lo que nos dice allí la palabra de Dios. Lo voy a leer desde aquí. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay mucha gente que, al igual que Faraón, está endureciendo su corazón, está endureciendo su entendimiento. Si el enemigo le está cegando el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y hay gente que usted dice, wow, pero ¿por qué esa persona que ha escuchado la palabra, que conoce la palabra, que sabe lo que hay que hacer, tiene el corazón tan duro? 2 de Corintios 4, 3 y 4 tiene la respuesta. El enemigo le está cegando, le está entenebreciendo, le está cauterizando, quemando la conciencia a mucha gente para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Qué le pidió Dios a Moisés? Éxodo 12, 3 al 31. Tenemos algunos textos de esta cita que vamos a verlos rapidito. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Qué más? Éxodo 12, 5 y 7. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo 12, 11, Perla. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto,
desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Dios pidió el sacrificio de un cordero y que la sangre marcara la puerta. La 10ª plaga entonces fue la muerte de ¿qué cosa? De los primogénitos. Esa fue la 10ª plaga. Dice Éxodo 12, 41 al 43, ¿cómo se recordaría aquella noche antes de la salida? Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Esa noche, la de la muerte del cordero y la muerte de los primogénitos, sería recordada como, ¿qué cosa? La Pascua. Se recordó esa noche como la Pascua. Luego de la muerte de los primogénitos y la sangre en las puertas, ¿qué sucedió? Éxodo 12, 51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. El texto señala que en aquel mismo día, ¿sí? ¿El día de qué? De la Pascua, sacó Jehová a los hijos de Israel de Egipto. ¿Qué acción tomó Faraón luego de la salida del pueblo? Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Aunque Israel salió libre de la esclavitud, aún estaba en territorio egipcio, estaba en territorio enemigo. El faraón se arrepintió de haber dejado salir a Israel. Faraón trató de recuperar de nuevo los esclavos que ya había perdido. Según Éxodo 14, 10 al 16, ¿qué sucedió y qué le pidió Dios a Moisés que le dijera al pueblo? Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar. Dios se enojó con la prédica de Moisés y la actitud de Israel y les pidió que entraran al agua. Había que mojarse los pies. Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que marchen. Si ya Dios había hecho la preparación, tenía todo listo. Dios tenía ya los códigos definidos para que el pueblo de Israel cruzara el Mar Rojo. Pero Moisés se puso a argumentar con Dios y se puso a predicar.
Y se puso a orar inclusive, a hablar en un momento en el que Dios no le dijo que hable. A veces le pedimos cosas a Dios y Dios quiere bendecirnos, pero nosotros no creemos ni aceptamos las promesas de Dios y seguimos argumentando y seguimos pidiendo señales. A veces tenemos que tomar una decisión. Yo hablaba con alguien que quería aceptar a Cristo como Salvador personal y quería bautizarse, pero estaba dando muchas vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y que mira, yo necesito que Dios me refleje tal cosa y Dios me diga tal cosa. Yo le dije, mira, Dios no te va a hablar ni te va a decir lo que tú quieres. Dios te va a hablar y te va a decir lo que te conviene. Y todo lo que sea de acuerdo a su voluntad. Además, cada jueves que yo vengo aquí, Dios te está hablando con la palabra. ¿Qué es lo que más tú quieres? Pues Dios te está diciendo lo que hay. Y esa persona, para gloria de Dios, hoy es adventista y fue bautizado recientemente en esta iglesia y damos gloria a Dios por eso. Pero Dios se enojó con Moisés, porque Dios le dijo a Moisés que no tenía que seguir predicando, tenía que cambiar su actitud, tanto la de él como la del pueblo, y había que mojarse los pies, había que avanzar para que el Espíritu Santo abriera el mar. ¿Qué ocurrió en el cruce del mar entonces? Éxodo 14, 21 al 31. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ven, Dios hizo pasar a todo Israel por el medio del Mar Rojo, y el mismo día, por el medio del agua, Dios destruyó a Faraón y a su ejército. Y eso es lo que pasa cuando el ser humano acepta a Jesucristo como Salvador personal. En las aguas del bautismo, en ese día, Dios te da una nueva vida. Dios te liberta, así como Dios libertó al pueblo de Israel cuando pasó por el Mar Rojo. Pero ese mismo día también que aceptas a Jesucristo como Salvador personal, Dios destruye en el agua tu pasada vida de pecado, y Dios ahora te da entonces una nueva vida. Eres una nueva creación en el nombre de Jesucristo. El agua que sirvió para liberar a muchos, más de 2 millones de israelitas, sirvió también para destruir a Faraón y a su ejército. De hecho, cuando usted se lee el libro de Números, el primer capítulo, verso 46, se va a dar cuenta allí
que en número se registra que más de 600,000 hombres fueron los que se prepararon para pasar de Ramasés a Sucot. Y Éxodo inclusive también, capítulo 12, verso 37, dice que los que partieron fueron como 600,000 hombres de a pie. Es decir, si tú sumas esos 600,000 y pico de hombres que partieron de los de a pie, sin contar los niños y las mujeres, aproximadamente 2 millones o más de personas cruzaron el Mar Rojo en una noche. Y a veces nos preguntamos, ¿y cómo pudieron cruzar más de 2 millones de personas en una noche el Mar Rojo? Lo que pasa es que Dios hace milagros naturales y sobrenaturales. Dios hace milagros ordinarios y extraordinarios. Y el cruce del Mar Rojo fue un milagro extraordinario de Dios. Fue un milagro sobrenatural de Dios, el cruce del Mar Rojo. Y ahí no se cruzó en desorden ni con un caos, no se cruzó de manera caótica el Mar Rojo. De hecho, ustedes recuerdan que Moisés tenía formación militar. Después de 12 años, ¿dónde se crió Moisés? ¿Dónde terminó de criarse? En el palacio. Sí, Moisés era un príncipe del palacio del faraón en Egipto. Y a Moisés necesariamente a los príncipes le daban formación militar. Así que Moisés tenía formación militar. Y esa formación militar, Dios lo capacitó para que lo llevara y organizara logísticamente el cruce del Mar Rojo. Y allí se cruzó de manera ordenada con la dirección del Espíritu Santo. De paso, el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo porque Dios cuajó los abismos, sí. Dios congeló las aguas y Dios congeló todo el suelo, toda la tierra por donde cruzó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cruzó de manera plácida, tranquila, placentera, porque Dios le hizo un camino congelado, cuajado, para que ellos puedan cruzar sin contratiempos. Y cruzaron el pueblo de Israel, y en el mar, dice la palabra de Dios, ellos fueron bautizados en la nube. ¿Quién estaba metido en esa nube? Ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo actuando ahí. Y ellos fueron bautizados en la nube y en Moisés. ¿Por qué razón son bautizados en Moisés? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo, símbolo del bautismo del pueblo de Israel, son bautizados en la nube. Ahí está la deidad, ahí está la presencia de Dios. ¿Y por qué también son bautizados en Moisés? Moisés era un tipo de Jesucristo. Moisés era la imagen, Cristo la realidad. Moisés era el símbolo, era un simbolismo. Cristo era la realidad. Moisés era un tipo, Cristo el antitipo. Por esa razón se bautizan en la nube y en Moisés. De hecho, si usted se lee nuevamente el relato, usted se va a dar cuenta que hubo un viento que sopló y dividió las aguas. En ese viento estaba actuando el Espíritu de Dios para poder separar las aguas y que el pueblo de Israel cruzara completamente en seco. Y si está actuando ahí el Espíritu de Dios dirigiendo ese viento que separó las aguas, y en la nube estaba la presencia de Dios, y Moisés era un símbolo o un tipo de Cristo, entonces el pueblo de Israel se bautizó en el nombre de Dios el Padre, de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahí estaba la deidad, Yacer, actuando en ese bautismo del Mar Rojo del pueblo de Israel. Según Éxodo 16, 1 al 30 y 17, 6, ¿cómo proveyó Dios a su pueblo en el desierto entonces? Tenemos aquí algunas citas que vamos a ver. Éxodo 16, verso 4. Éxodo capítulo 16, verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Éxodo capítulo 16, versos 5 al 23.
Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y él, Moisés, les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso os da en el sexto día pan para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. En estos versículos nos habla de la provisión que Dios hizo de pan para su pueblo. Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Fíjense que Dios es tan maravilloso y Dios es tan detallista. Si Dios tiene tantos detalles, que Dios en el desierto se acordó que tenía que alimentar a su pueblo, Marixa. Entonces Dios, con sus detalles tan especiales como es Él, aprovechó y en el desierto entonces Dios proveyó alimento y agua a su pueblo. Dios en el desierto dio vida al pueblo. Dios les dio vida, porque Dios donde está siempre está la vida, porque en Cristo está la vida. Cristo es la vida. Entonces Dios no permitió que su pueblo ni pasara hambre, ni se deshidratara por la sed. Dios le dio pan y le dio agua. Y yo les quiero decir algo. Yo quiero probar un día el pan del cielo. Quiero probar el maná. Que Dios me dé ese privilegio. Porque ese pan, Perla, debió haber sido muy bueno. Muy bueno. El pan tenía todos los nutrientes que usted necesitaba tener para un día. Y fíjense lo interesante. El pan se recogía al igual que el proceso de la santificación. ¿Cómo? Diariamente. No se recogía hoy, domingo o lunes, una doble porción para el otro día, porque criaba ¿qué cosa? Gusanos. Se dañaba ese pan. ¿Por qué se dañaba ese pan? Porque ese pan representaba ¿a quién? El cuerpo de Cristo, representaba a Jesucristo. Entonces, el pan se dañaba de un día para otro. Pero miren qué dato más interesante. El viernes, día de preparación, usted podía tomar y recoger una doble porción del maná y guardarlo para el sábado, Iris. ¿Y qué cosa pasaba? No se dañaba, porque el sábado es el día de reposo, un día apartado para Dios, un día santificado por Dios, no es un día de corrupción. Por esa razón, entonces, el pan se guardaba sin ningún problema y el pan del sábado estaba tan fresco como el pan del viernes, porque el mismo Dios lo guardaba. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De viernes para sábado el pan no se agusanaba, estaba fresquecito y podían comérselo sin ningún problema, porque Dios es así de especial. Según Éxodo 19, 1, 2, 5 y 6 y 21 al 17, donde terminó Moisés llevando al pueblo y qué le entregó Dios allí. Ustedes verán ahora lo interesante y lo especial de Dios, de cómo Moisés estaba en un momento determinado en un lugar y cómo Dios entonces lleva al pueblo a ese lugar. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel delante de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Ahora pues,
Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Moisés terminó llevando a Israel al Sinaí, el mismo lugar donde Moisés se encontró con Dios, allá en la zarza. Dios le había pedido traer el pueblo hasta Sinaí. Fíjense lo interesante de que Moisés en un momento determinado estaba ahí cuidando ovejas de su suegro Jetro en el Sinaí. Dios se encuentra con Moisés en una zarza ardiente en el Sinaí. Entonces Dios le dice a Moisés que lleve al pueblo al mismo lugar donde Moisés se encontró con Dios allá en el Sinaí. Si analizamos los meses hebreos rápidamente y las fechas en las que Israel salió de Egipto, vamos a ver lo siguiente. Ustedes tienen aquí los meses hebreos. Tishri, por ejemplo, es un mes de 30 días, cae aproximadamente entre septiembre y octubre. Yeshvan, 29 o 30 días, también llamado Marhesban, entre octubre y noviembre. El mes de Kislev, entre noviembre y diciembre. El Tebet, entre diciembre y enero. Y el Shevat, entre enero o febrero. Y verán la importancia de por qué razón les ponemos los meses en hebreo. El mes de Adar, febrero, marzo. El mes de Nisan, un mes sumamente importante. Usted tiene que aprenderse ese nombre. El mes de Nisan, marzo o abril era el mes de Nisan. El mes de Iyar, el mes de abril o mayo, el mes de Sivan, Tamuz, Avet, Af y Elul. Fíjense los meses interesantes que hay ahí y por qué razón esos meses van a aparecer. Israel salió de Egipto el 14 del mes de Nisan. Fíjense la importancia de por qué razón les colocamos los meses en hebreo. Israel sale de Egipto el 14 del mes de Nisan. Este día fue declarado como la fecha de la Pascua. Lo vimos, vamos a ver lo que dice Levítico rápidamente, verso 23, capítulo 23, verso 5. Vamos a ver a Levítico 23, 5 para que entendamos por qué razón ese día fue declarado como día de la Pascua. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entonces Israel sale de Egipto el 14 de Nisan. El mes de Nisan, ¿cuáles meses dijimos que era? Marzo o abril, ¿verdad? Entonces, si Israel sale el 14 de Nisan y este día fue declarado como el día de la Pascua, aquí está, 14 de Nisan, Israel sale de Egipto un 14 de abril. Un 14 de abril Israel sale de Egipto. La fiesta de las primicias eran celebradas entonces el 16 de Nisan. Era un recuerdo del cruce del Mar Rojo. 16 de Nisan, 16 de abril eran celebradas las fiestas de la primicia. Israel llegó al Sinaí el día primero del mes de Sivan. Es decir, Israel llega al Sinaí, el mes de Sivan dijimos cuáles meses eran. Mayo y junio, ¿verdad? Entonces, si Israel llega a Sinaí el día primero del mes de Sivan, podemos decir que llegó el día primero de junio, por ejemplo. Sale el 14 de Nisan, 14 de abril, y llega entonces el primero de junio o Sivan al Sinaí. Dios le entregó a Israel los 10 mandamientos 50 días luego de la fiesta de las primicias. En el mes de Sivan, el día 6 del mes de Sivan. Ahí Dios entrega entonces a Israel la tabla de los 10 mandamientos. El día que Dios entregó su ley fue establecido como un día de Pentecostés o 50 días luego de las primicias. Es decir, entre el mes de Nisan, entre el mes de abril y el mes de Sivan, el mes de junio, pasaron 50 días. Del 16 de abril al 6 de junio pasaron 50 días de Nisan a Sivan
Y ahí es donde Dios entonces entrega las tablas, ese era Pentecostés, de los 10 mandamientos, tal y como estudiamos en el tema 11, el tema 11 del plan de Dios, de este programa sistemático de estudio de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo en la Biblia. Tal como estudiamos en el tema 11, el Espíritu Santo, que es el dedo de Dios, plasmó en piedra, escribió en piedra la ley un día de Pentecostés. En un Pentecostés, el Espíritu Santo escribe, plasma la ley de Dios en tablas de piedra. Son muchos hoy los que creen que el Espíritu Santo y las manifestaciones de Pentecostés, si creen en eso, pero descartan la ley de Dios. Fíjense cómo el Espíritu Santo es el que escribe la ley de Dios. El dedo de Dios es el que escribe la ley y el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Fíjense cómo el Espíritu Santo escribe la ley de Dios. La ley de Dios se entrega en un día de Pentecostés y muchos creen en el Espíritu Santo y las manifestaciones de Pentecostés, pero esos muchos, Marixa, descartan la ley de Dios. La ley de Dios, ¿quién la escribe? El Espíritu Santo. ¿En qué día? Un día de Pentecostés. Entonces, esas manifestaciones que muchos tienen del Espíritu Santo y del Pentecostés, las tienen, pero se olvidan de un ingrediente importante, un ingrediente interesante que pasa en Pentecostés, y es que Dios entrega su ley. El Espíritu Santo la escribe y la entrega a Dios a Moisés. Entonces, sí podemos reconocer al Espíritu Santo, podemos reconocer el Pentecostés, pero descartamos la ley de Dios. Y eso Juan como que no tiene razón de ser. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está, sí. Dios comienza a hablar y dice que saca a su pueblo ¿de dónde? De casa de servidumbre. Entonces, el que es esclavo y está en servidumbre, Dios no puede habilitarlo para que guarde su ley. ¿Qué dice el primer mandamiento? Esto apunta a la fidelidad. No tener otros dioses apunta a la fidelidad. Y eso apunta a la adoración. Cuando tú honras a Dios y lo respetas, si tú respetas a Dios, observando sus 10 mandamientos y respetando y acordándote de guardar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, tú estás adorando a Dios. Y la adoración a Dios en su día santo es importante. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios también tiene su día, que no es el sábado, es el domingo. Entonces, cuando tú adoras a Dios en su día, tú estás apuntando a la adoración. Y cuando adoras otro día, que no es el sábado, el que fuera, entonces tú estás adorando al Señor de ese día, que no es Dios. El Señor de cualquier otro día no es Dios. Dios es solamente el Señor del sábado. Eso dice la palabra de Dios. Y cuando adoras fuera de ese día a cualquier otra persona o a cualquier otro Señor, entonces no estás adorando a Dios, porque a Dios se adora en el día que Él estableció, en el sábado. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es respeto. Y ese mandamiento es el único mandamiento que tiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, tus días serán largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y de repente, Carmen, no vas a vivir solo quizás 70 años. Cuando viene a ver, vives más de 80, 90 o hasta 100. Yo conozco una señora que de paso hoy estaba de cumpleaños, doña Irma, que hoy está cumpliendo 92 años, pero es una mujer de Dios, es una mujer de respeto y es una mujer que venera y honra a Dios. Hoy está de cumpleaños, hoy cumple 92 años y está como el primer guandul. Está saludable, está muy bien. Es una señora que se tira en parapente y es una señora que hace zip line también, Marixa. Es una señora especial. El sexto mandamiento dice: no matarás, eso apunta a la vida. No cometerás adulterio, apunta al orden. No hurtarás, a la honestidad. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, eso apunta a la verdad. Y el último dice:
no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Apunta al contentamiento. Hay que aprender a contentarse con lo que Dios nos ha dado y aprender a dar gracias por lo que Dios nos ha dado también. Estados Unidos celebra hoy el Día de Acción de Gracia, así que nosotros tenemos que aprender a agradecer por lo que Dios nos ha dado. ¿Qué pidió Dios y con qué propósito? Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. La entrega de los 10 mandamientos marca el inicio de Israel como el pueblo de Dios, donde Dios habitaría en medio de ellos. El Éxodo es una historia de libertad. Eso es el Éxodo, una historia de libertad. Es una historia preciosa. La liberación de Israel de Egipto es un tipo del plan de nuestra liberación del pecado. Faraón es un tipo del enemigo de Dios que quiere mantener a sus hijos esclavos en el pecado. Luego de una serie de milagros y maravillas, lo que termina libertando a Israel es la sangre del cordero en la puerta. La sangre en la puerta indica que la sangre de Cristo derramada es la puerta que nos conduce a la libertad del pecado. Podemos ver el cruce del Mar Rojo como un tipo de bautismo, la experiencia en el desierto como un tipo de la etapa de la santificación o dependencia total de la provisión de Dios en la experiencia de la santificación. Y finalmente, la entrada a Canaán como un tipo de la entrada de los salvados a la Canaán celestial. De acuerdo a los siguientes textos que representan las cosas que veremos a continuación. Faraón y la esclavitud. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Romanos capítulo 6, versos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Faraón es un símbolo del enemigo de Dios, y lo leímos ahí ya, que desea mantener a los hijos de Dios en la esclavitud del pecado. La sangre en la puerta, ¿qué representa? Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro capítulo 1 versos 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La muerte de Cristo, entonces, su sacrificio en la cruz, es la puerta que nos lleva a la libertad de la esclavitud del pecado. Y esto lo podemos ver en la etapa de los 3 procesos del plan de salvación como la justificación. Ahí está colocada la cruz de Cristo. ¿Qué representa entonces la Pascua? Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua entonces, la Pascua, Cristo es nuestra Pascua sacrificada en nuestro favor, y eso también es un simbolismo de la justificación que Cristo logra en favor de nosotros en la cruz del Calvario. El cordero en la puerta, ¿qué representa? Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo:
He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hay una palabra llamada aipuairo, que es un verbo que significa elevar, alzar, cargar o llevar cargado. Juan 10:9, sigue leyendo por favor. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. La sangre en la puerta y la muerte de los primogénitos puso fin a la esclavitud. Y es importante que entendamos eso. Esa sangre asperjada en la puerta, gracias a Dios, y la muerte de los primogénitos egipcios puso fin a la esclavitud del pueblo de Dios. La sangre del cordero en la puerta es un símil de la sangre de Cristo Jesús, quien es la puerta que nos liberta del pecado. El texto dice que al otro día Faraón dejó salir a Israel. Cristo es el cordero y es la puerta que nos brinda la salvación, y esto es también justificación. Fuera de Jesucristo no hay quien salve. Fuera de Cristo no hay quien nos liberte, quien nos dé el privilegio de colocarnos en Él para que tengamos nosotros en Cristo la justificación deseada. La sangre del Cordero libertó a Israel, pero lo mantuvo en territorio enemigo. De igual forma, aceptar a Jesús en nuestras vidas nos liberta del pecado, pero corremos el riesgo de caer nuevamente en esclavitud. Dios mandó a Moisés que Israel entrara al agua. El mandato de Dios a la persona que ha aceptado el sacrificio de Cristo es entrar al agua y proceder ¿con qué cosa? Con el bautismo. Ese es el mandato de Dios. Fíjense que Dios le dijo a Moisés, dile a Israel, ¿qué cosa? Que marchen. El pueblo de Israel estaba ahí en la ruta del Sinaí y estaban frente al Mar Rojo y tenían el obstáculo y el peligro de que estaban frente al mar, pero detrás de ellos venía el ejército de Faraón. Pero a un lado de ellos, al sur de donde se encontraba el pueblo de Israel, había una montaña gigante. No podían escalarla para pasar. El mar de frente, detrás el ejército de Faraón, el ejército egipcio, y en un lado entonces una montaña tremenda. ¿Por dónde me voy? Hay que guiarse siempre por lo que Dios dice y hay que llevarse de lo que Dios ordena. Y Dios le ha dicho a mucha gente que marche, como le dijo a Israel en el momento en el que estaba frente al Mar Rojo. Marchen, mójense los pies, métanse en el agua, porque el agua entonces era el simbolismo del bautismo y era el momento especial en el cual Dios los estaba colocando en el Espíritu Santo. Dios estaba santificando al pueblo en el proceso del bautismo. Dios estaba colocando su espíritu en el pueblo y diciéndole al pueblo, el momento de tu libertad y de librarte de la esclavitud es cuando te metas en el agua. Y al pueblo entonces entender lo que Dios le está diciendo, procedieron junto con Moisés. Ya Cristo los había justificado, entonces ahí se meten en el agua y son bautizados en la nube y en Moisés para gloria de Dios y beneficio espiritual de ellos. Inclusive su libertad comienza cuando obedecen a Dios y entran al agua. Por eso la importancia de entrar al agua, de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, nuestra justificación, y entrar al agua entonces. En la cruz, la sangre en la puerta que representa la Pascua, con la muerte de los corderos, nos da el privilegio de ser justificados. Ese momento especial de la muerte de los corderos es un simbolismo de la justificación que solo Cristo nos da. ¿Qué representa entonces el cruce del Mar Rojo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual,
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Si bien aceptar a Jesús tiene poder para libertarnos, nos mantiene en territorio del enemigo, a menos que demos el paso del bautismo. Tú puedes decir, yo acepto a Jesús como Salvador personal, pero mientras digas eso y no procedas al bautismo, vas a estar siempre en territorio del enemigo. ¿Por qué razón? Porque al bautizarte, decíamos en principio, Dios efectúa el hecho de que te perdona tus pecados, pero pone a morar en ti su Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu entonces es el que te va a proteger. Ya vas a salir del territorio del enemigo, porque ahora entonces estarás desarrollando mediante el Espíritu Santo el carácter de Cristo en tu vida. Primera de Corintios 10, 1 al 4 señala el cruce del Mar Rojo como un tipo de bautismo. Ahí todo el pueblo fue bautizado para cruzar a la libertad. Después del bautismo tenemos libertad en el nombre de Jesucristo. Por medio del bautismo Dios arrebata al enemigo a aquellos que han creído en Jesús y han tomado la decisión de demostrarlo públicamente. Solo en el bautismo es cuando mostramos públicamente que aceptamos a Jesucristo. El cruce del Mar Rojo fue un tipo de bautismo. El maná, ¿qué representa? Juan capítulo 6, versos 49 al 51. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora bien, ¿qué representa entonces el agua en el desierto? Jeremías capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Juan capítulo 4, verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El maná y el agua en el desierto representan la provisión de vida de Dios a su pueblo liberado del pecado. Ambos son un tipo de Cristo. Tanto el maná como el agua en el desierto son un tipo de Cristo. Los 10 mandamientos, rapidito, ¿qué representan entonces? Primera de Juan capítulo 2 versos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Es un versículo muy clave y muy claro verla, ¿verdad? El tal es mentiroso y la verdad no está en él, sí. Es un versículo muy claro, eso no necesita explicación. Dios entrega los mandamientos a Israel luego de ser liberado, ya lo explicamos. No en Egipto como medio de liberación. Esto se debe a que la ley de Dios no es un medio de salvación y lo explicamos también en principio. Símbolo de su carácter, la ley de Dios es la norma de vida de aquel que ha sido libertado del pecado y está siendo guiado por el Espíritu de Dios. El tabernáculo en el desierto, ¿qué representa? Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Luego del bautismo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El tabernáculo en el desierto es un tipo de la habitación de Dios en medio de su pueblo. La etapa del desierto con la provisión de Dios, agua y maná, la entrega de la ley de Dios en el Sinaí y el tabernáculo representan la etapa de la santificación. El desierto, el monte Sinaí, la santificación
o guiados por la ley. Canaán, ¿qué representa? Hebreos capítulo 12, versos del 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Canaán o la tierra prometida representa la herencia prometida por Dios a su pueblo en el reino de los cielos o la redención, destrucción de los amorreos. Salmo capítulo 37, versos 9 y 20. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la sagra de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Salmo 37, verso 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. La destrucción de los amorreos cierra el ciclo de la salvación en la etapa de la redención. Al mismo tiempo que los redimidos heredan la tierra, los impíos que rechazaron el evangelio son destruidos. Canaán y la destrucción de los impíos está representada entonces por la posesión de la tierra, y en las tres etapas del plan de salvación representa la redención. Mi respuesta al tema, ya estamos concluyendo. Se puede apreciar el símil de la liberación de Israel de Egipto con la liberación del pecador del pecado. En varios versos que mostramos aquí también se recuerda la liberación de Israel de Egipto. En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido que la liberación de Israel de Egipto es un tipo o modelo de salvación que representa la liberación del pecador por medio de Cristo. En este modelo de salvación podemos ver las fases de la redención, la Pascua, el Cordero y la puerta como la justificación. La sangre en la puerta, la Pascua, es la justificación con la muerte de los corderos. El cruce del Mar Rojo, nuestro bautismo. Aquí está el cruce del Mar Rojo, representa nuestro bautismo. La experiencia del desierto y la entrega de la santa ley de Dios, nuestra santificación. El desierto, el monte Sinaí, guiados por la ley, la santificación. Y finalmente, la llegada a Canaán con la muerte de los amorreos, nuestra liberación o nuestra redención. La posesión de la tierra, nuestra liberación y nuestra redención. Canaán y la destrucción de los impíos, cuando Cristo destruya totalmente entonces a los impíos, es porque nosotros tendremos el privilegio de estar con Cristo por nuestra redención en el reino de los cielos. Así que mi privilegio, y quiero que también sea el de ustedes, es que ya muy pronto nos encontraremos todos juntos disfrutando de la redención en el reino de los cielos luego de la segunda venida de Cristo. Damos gloria a Dios por su gran salvación. Que Dios les bendiga ricamente. Qué bueno que estuvieron con nosotros en esta noche, en este estudio tan especial y tan importante del Evangelio y la liberación del pueblo de Israel. Vamos a estar de pies para que oremos y concluimos nuestro estudio de hoy en esta noche. Bendito Padre Celestial, gracias por el privilegio de todavía, Señor, tener la oportunidad de ser colocados en la cruz de Cristo, de que Cristo pueda justificarnos, tomar nuestro lugar en la cruz y cargar nuestros pecados. Permítenos reconocer, oh Dios, y creer en tu justificación, para que al aceptarte demos el paso del bautismo, el Espíritu Santo comience una obra especial de santificación en nosotros, y que pronto los aquí presentes y todos aquellos que conecten con este mensaje nos encontremos cara a cara junto a Cristo en el reino de los cielos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.